Aprovechemos la riqueza estética, histórica y cultural del ajedrez. Ese podría ser el lema de un espectáculo tan llamativo como este que se desarrolla aquí en Vera, una localidad mediterránea en la costa de Almería. El eje central es una partida en tablero gigante entre el indio Viswanathan Anand, subcampeón del mundo en 1998, y la campeona de España, Mónica Calceta. Siguiendo la tradición folclórica de la lucha entre moros y cristianos, ambos disputan una partida seria como generales de dos ejércitos cuyas armas son la estética, la historia y la cultura. De la historia del ajedrez en español. Ha sido muy grato tratar con ellos. Yo lo que sí me gustaría resaltar. ¿Y dónde te lo llevo? Presentan de una forma muy espectacular, que la gente presta atención, y hoy en día cuando la atención de personas están normalmente para conseguir más de 2 o 3 segundos de atención antes de que utilizan el mando de distancia, entonces para cualquier cosa que hacen prestar atención a tu deporte es muy bueno, y eso sobre todo lo hicieron de una forma muy elegante y me gustó mucho. Un espectáculo como el de hoy funciona al nivel del misterio que funciona en la memoria de las personas, pero que la cosa está adentro, la gente está dentro de todos, y ha sido emocionante ver cómo gente que no sabía mover las piezas pues estaba ahí presente delante del acto, siguiendo vivamente la imaginería, también con el acierto de los indalos. Entonces creo que el juego de la vida ha sido seguido en Vera magníficamente. La idea de un ajedrez gigante, un ajedrez espectáculo, surgió en el año 1995, cuando el alcalde Mojácar, que es una bellísima ciudad andaluza, nos pidió hacer una campaña publicitaria de turismo con el menor coste y la mayor repercusión. Realmente, y lo hemos demostrado, el ajedrez puede ser un grandísimo espectáculo, como en Mojácar en el 95, ante 5.000 personas, llegando en helicóptero, o en el tercer torneo de ajedrez Príncipe de Pontremoli, que organizamos en Vera, en Almería. El maravilloso mundo de los finales de torre es una frase que se aplica a una faceta del ajedrez que yo les recomiendo que estudien con particular interés. Aunque al principio les resulte un poco difícil, terminarán disfrutando y sobre todo aprenderán mucho, y les será muy útil, porque buena parte de sus partidas van a terminar con finales de torres. Hace bastantes años estaba un día viendo junto al gran maestro Ben Larsen una partida en un torneo importante, y cuando vimos la posición resultante, Larsen bromeó diciendo: uy, todos los finales de torre son tablas. En realidad, detrás de esa broma hay cierta verdad, entre otras cosas porque una torre colocada detrás de un peón pasado no solamente lo bloquea, como ocurre con un alfil o un caballo, sino que además puede capturarlo. Por lo tanto, el bando defensor suele tener bastantes más recursos que en otro tipo de finales. Esta posición es una de las primeras que deben estudiar para dominar la técnica más elemental de los finales de torres. Las blancas tienen un peón pasado en C5 y además el rey y la torre pueden crear amenazas de mate contra el rey negro que está confinado en la primera fila, porque la torre lo corta en la séptima. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer con las negras? Lo primero que a uno se le ocurre es torre B1 jaque. Pero eso causa problemas serios, porque después de rey C6 se amenaza mate en G8. Ahora hay dos variantes en realidad muy similares, rey D8 o rey B8. A las dos viene la misma jugada. Por ejemplo, rey B8, torre G8 jaque. No hay otra más que rey A7. Y entonces las blancas progresan muchísimo, porque siguen con rey C7, ahora es inevitable C6 y realmente la defensa de las negras se acerca a lo imposible. Volvamos a la posición inicial
teníamos a la torre en H1 y a esta otra torre en G7 cortándole el paso al rey negro. ¿Qué otra cosa pueden hacer las negras? Por ejemplo, clavar el peón en la quinta fila tampoco parece que les sea muy útil, porque sigue rey B6, torre H6 jaque, C6 vuelve a amenazarse mate en G8, y entonces hay que retroceder con la torre queda muy pasiva, y ahora, ¿qué hacer? Las blancas ganan jugando torre A7, que amenaza mate en A8, no vale rey D8 por torre A8 jaque seguido de torre por torre, habría que jugar en todo caso rey B8, pero las negras también pierden, C7 jaque, única, rey C8, torre A8 jaque y torre por A8 ganando. Por lo tanto, ese método defensivo parece que tampoco funciona. Entonces, hay que buscar algo más fuerte para las negras. Partimos de la posición inicial, siempre con el rey cortado en C8 por la torre de G7. Otra posibilidad sería volver, dado que buena parte de los problemas están en la primera fila, sería volver directamente a la primera fila, con torre H8. Sin embargo, esto tampoco funciona por un método muy similar al que acabamos de ver. Seguiría rey B6, una jugada de espera, por ejemplo, torre C8, C6, otra jugada de espera, por ejemplo, rey B8, y el mismo método que acabamos de aplicar, torre B7 jaque. Yo creo que ahora ustedes ya lo habrán comprendido. Si rey A8, torre A7 jaque, C7 y torre A8, y si rey C8, exactamente lo mismo, siempre es el mismo truco. Torre A7, se amenaza torre A8 mate, hay que jugar rey B8, C7 jaque, seguido de torre A8 y se gana. Por lo tanto, eso tampoco vale. Y en realidad esto siguió así hasta que en el siglo XVIII se encontró una forma de hacer tablas para las negras. Hasta entonces se consideraba que las negras perdían matemáticamente esta posición. Pero en el siglo XVIII, coincidiendo con la Revolución Francesa, estaba allí el fantástico jugador francés François-André Danican-Philidor, que encontró un método para hacer tablas en esta posición. La idea principal está en que la torre negra debe ocupar la sexta fila, la sexta horizontal, para evitar que el rey pueda pasar a esa fila y amenazar jaque mate. Eso prácticamente obliga a las blancas, si quieren progresar, a meter el peón en la sexta fila. Pero entonces el peón ha privado al rey blanco de un refugio de los jaques por detrás, y por lo tanto es el momento adecuado para volver con la torre abajo y ahora sí dar jaques por detrás. Por ejemplo, rey B6, torre B1 jaque, y el rey ahora no tiene refugio. No sé, rey A5, jaque, 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 etcétera. Ahora mismo este jaque además no es un jaque cualquiera, porque el rey tendría que moverse defendiendo el peón de C6, si no las negras lo capturarían con su torre. Por lo tanto, no se olviden nunca del método Philidor, porque es muy útil. Ahora bien, si el peón está colocado en una de las columnas del extremo del tablero, es decir, en la columna A o en la columna H, o bien en las adyacentes, o sea, la columna B o la columna G, entonces el método Philidor no es la única forma de hacer tablas. Supongamos que después de algunos cambios en el medio juego hemos llegado forzosamente a esta posición con las piezas negras y no nos ha dado tiempo de aplicar el método Philidor. Antes hemos dicho que la torre en esta primera fila queda muy pasiva y que aquí el rey puede sufrir amenazas directas muy importantes. Sin embargo, como este peón está en la columna B y no en ninguna de las centrales, o en la C o en la F, ahora las negras sí pueden hacer tablas. ¿Cuál es la diferencia? Pues la vamos a ver enseguida. Si ahora, por ejemplo, rey A6, las negras se dedican a perder el tiempo, hacen jugadas de espera, B6, torre H8, y se acordarán como antes ganábamos con torre B7 jaque, si ahora rey C8, torre aquí, y si rey A8, ahora viene el problema, porque lo que hacíamos antes era torre C7 jaque, rey aquí, y necesitaríamos una columna más fuera del tablero para poder ganar esta partida. Pero como evidentemente eso sería hacer trampas, en esta posición las blancas no podrían progresar. Conclusión:
Si el peón está en una de las 4 columnas centrales, C, D, E o F, entonces solamente el método Philidor hace tablas. Pero si está en una de las columnas de los extremos o en las adyacentes, entonces la defensa pasiva de la torre también hace tablas. Ahora bien, ¿qué pasaría si el rey negro no estuviera protegiendo la casilla de coronación? Por ejemplo, en un tipo de posición así, con la torre atacando al peón y esta torre blanca en F1. Ahora, el rey de las negras, el rey defensor, no está protegiendo la casilla G8, que es la casilla de coronación, y eso dificulta muchísimo la tarea defensiva de las negras. De hecho, las blancas ganan forzosamente esta posición en un procedimiento que sigue 3 puntos. El primer punto consiste en avanzar el peón tanto como sea posible. Es decir, primero quitamos el rey, torre jaque, lo llevamos a la 8ª fila para dejar la 7ª libre para el peón, supongamos torre G2, que es la jugada normal, G7. Primera fase conseguida. Ahora pasamos a la segunda, que consiste en sacar al rey negro con el fin de amenazar coronar el peón. ¿Cómo se consigue eso? Primero tienen que jugar las negras. Como el rey blanco no puede salir por aquí porque de momento el rey negro lo está evitando, vamos a cortar la retirada por el otro lado, torre H2. Pero ahora entra en acción la torre que aleja al rey defensor del teatro de operaciones. Jaque en E1 y sería muy mala rey F6 porque rey F8 y es imposible evitar la coronación. Por lo tanto, la única jugada de las negras es rey D7. Entonces, aquí nos encontramos con un grave problema, porque si intentamos pasar a la tercera fase de forma directa, es decir, si jugamos rey F7, seguiría torre H2 jaque, rey F6, torre jaque, rey aquí para poder defender el peón, torre F2 jaque, rey G6 y no hay manera de progresar. Las negras dan jaques o atacan al peón y entonces no podemos coronar. Bueno, pero un momento, porque yo he dicho que se ganaba forzosamente y lo mantengo. En esta posición lo que hay que hacer no es sacar al rey directamente para coronar, sino primero hay que hacer la operación puente. Acuérdense de la palabra, puente. La operación puente consiste en jugar torre E4 con el fin de taparnos en el momento oportuno con esta torre de los jaques y crear el puente necesario para que este peón pueda coronar. Es decir, ahora las negras lo mejor que pueden hacer es ganar una horizontal más en la lejanía sobre el rey blanco, y entonces rey F7 y repetimos la secuencia. Torre F1 jaque, rey G6, torre G1 jaque, rey F6, torre F1 jaque, rey G5 y aquí está el meollo de la cuestión, porque a torre G1 jaque ahora existe lo que antes no había, torre G4 y las negras pueden abandonar perfectamente, porque evidentemente si torre por G4, rey por G4 y coronamos, el rey negro está demasiado lejos y contra cualquier otra jugada de torre, las blancas también coronan. Acuérdense, método Philidor y ahora la operación puente, muy importante. Sí, recuerdo que una de las mejores lecciones que recibí sobre los finales de torre fue contra Ben Larsen. No era una buena partida, fue en 1981. Yo no iba ganando, pero tenía una cierta ventaja y Larsen se defendía brillantemente. Nos apresuramos hacia el final de torre. Yo sabía que había que hacerlo y al final hicimos tablas. Realmente era muy complicado este final. Los finales de torre, hay buenas reglas que uno debe respetar, pero hay tantas excepciones que uno tiene que memorizar. Obviamente, cuando juegas con la posición de la torre y el peón frente a la torre, te encuentras con mucha geometría. Aquí está claro. Los grandes matemáticos que quieren hacer programas de ajedrez siempre experimentaron con estas posiciones, sobre todo con el peón B, porque es muy importante dónde está el rey. ¿Cuántas líneas hay aquí? ¿Dónde está el peón? Y bueno, no recuerdo todas las posiciones, pero nos asombraríamos si estudiamos esta posición con el peón B, al ver cuántas complicaciones hay alrededor de una posición que parece tan sencilla. Si lo viera alguien desde fuera, no lo creería.
Incluso a los mejores jugadores les sería difícil saber si a partir de esta posición se ganará o se quedará en tablas. Hay muchos detalles. Una pequeña diferencia podría condicionar el resultado, de hacer tablas o ganar. Ahora estamos hablando de finales técnicos de juego. El final de torre con el peón frente a la torre, todo está claro. Ahora puedes comprar un CD-ROM donde aparecen todas las posiciones con 5 piezas. Dama y peón contra dama, torre y peón contra torre, 2 alfiles contra... Todo está aquí. Debemos recordar que los finales de torre ofrecen la mejor oportunidad para un flanco de defensa débil. A eso se refería Ben Larsen, ya que este es el único final que puede tener la ventaja de 2 peones que no es suficiente para ganar. Los peones F y H y la torre contra torre. Son tablas, no muy simples, pero todas las posiciones son tablas y los peones no están muy avanzados, lo cual es muy singular, porque con cualquier otra pieza la posición sería de ganar. Bueno, podría haber alguna dificultad por los alfiles en la casilla equivocada, por ejemplo, pero normalmente sería de ganar. Bien, con las torres siempre hay muchas oportunidades, y tienes que recordar si lo que quieres es ganar la posición o si estás bajo presión y necesitas cambiar piezas. Si mantienes las torres te dará una oportunidad. Y por eso merece la pena sacrificar 1 o 2 peones para luego ir al final de torre. Porque en este final la torre no puede apoyar a su peón para que avance. No es como la dama, pero al mismo tiempo en el flanco de la defensa siempre puede atacar a todos los peones o cortar al rey del oponente o dar muchos jaques. Por naturaleza, estas posiciones ofrecen muchas posibilidades para el lado de la defensa. Ahora, es muy importante recordar que en el caso de los peones pasados, la posición de la torre será decisiva. Mikhail Botvinnik, el gran patriarca del ajedrez soviético. Gracias al derecho a un encuentro de revancha, fue campeón 3 veces alternativamente en el periodo comprendido entre 1948 y 1963. Su ajedrez es fundamentalmente científico. Demostró que un buen entrenamiento es la clave del éxito. Botvinnik es parte de la historia del ajedrez. Botvinnik, alguien lo llamó el patriarca del ajedrez soviético, pero creo que es el hombre que convirtió al ajedrez en una auténtica ciencia, no solo para los jugadores soviéticos, sino también para el resto del mundo. A partir de Botvinnik, el ajedrez cambió profundamente. Sus estudios sobre las aperturas son muy superiores a los de sus contemporáneos. Sus victorias frente a Capablanca y a Liogin en 1938 demostraron que era el líder de la nueva generación. Botvinnik era un maestro en la preparación y un jugador muy clásico. Estudiaba muy bien el ajedrez. Estaba muy preparado. Probablemente el jugador más influyente en el periodo de guerra y de posguerra. Recuerdo una vez a Polugayevsky dando una conferencia en Buenos Aires y le compararon a un jugador muy fuerte si podía asimilarse a Botvinnik, y él se paró en seco y dijo: se puede parecer a cualquiera, pero no a Botvinnik. Tengo un gran respeto hacia Botvinnik, no solo como jugador de ajedrez. Le conocí hace 10 años, incluso me dio algunas clases en la escuela Botvinnik de la Unión Soviética. Le respeto como persona y como campeón mundial. Las partidas de competición implican generalmente mucha tensión. Está la presión de las agujas del reloj, lo que haya pasado en la ronda anterior, la propia marcha del torneo, cómo se sienta uno mismo ese día, en fin, todo eso influye. Por ello, es muy conveniente tener automatizados una serie de procedimientos mentales
de manera que el subconsciente trabaje solo aunque uno no esté en su mejor día. Entre ellos está el de tener siempre presente que se puede pasar abruptamente a un final de partida a base de una simplificación masiva de piezas desde cualquier momento del medio juego, incluso en una fase temprana de la partida, o también desde la apertura, si me apuran. ¿Qué razones podemos tener para provocar el paso a un final con rapidez? Básicamente tres. Aprovechar la ventaja material que hayamos conseguido, aprovechar la ventaja posicional que hayamos conseguido, o, si estamos en el bando defensor, simplificar la defensa a base de cambiar piezas y aliviar un poco la presión que estemos sufriendo. Aquí tenemos un ejemplo muy significativo. Ocurrió en el torneo de 1956 en la partida entre el danés Larsen con blancas y el yugoslavo Gligoric con las negras, dos de los mejores jugadores del mundo en esa época. Las blancas están atacando claramente al enroque negro, hay mucha presión sobre F7 y la tentación de cualquier jugador no muy experimentado sería seguir jugando al ataque. No solamente la tentación, sino casi la tendencia automática. Lo que pasa es que eso no es nada fácil, sobre todo si tenemos en cuenta que el rey blanco tampoco está muy seguro que digamos, con estas amenazas de jaque descubierto que poseen las negras. Entonces ahí está una de las grandes diferencias entre un aficionado y un gran maestro. Larsen comprobó inmediatamente que en esta posición podía provocar el pase a un final y lo hizo sin pensar mucho, pero claro, eso requiere conocer bien la técnica de los finales. Larsen optó por dama por F7 jaque. No hace falta que les explique que hay que jugar dama por F7, alfil por F7, jaque, rey por F7 y fíjense qué limpieza total del tablero. Torre por, rey por y rey por. Solamente quedan reyes y peones. ¿Por qué ha hecho Larsen todo esto? Muy sencillo, porque sabe que esta mayoría en el flanco de dama de 2 contra 1 va a obligar a que el rey negro esté pendiente de frenar el peón pasado que se va a producir en ese flanco. Entonces, el blanco va a sacrificar ese peón pasado a cambio de este otro en E5 y como consecuencia de toda esa maniobra, el rey blanco aquí va a quedar mucho más cerca de los peones restantes en el flanco de rey y ese es el plan para ganar la partida, en principio. Entonces, ahora las negras juegan rey E7, rey E3, rey D6, rey E4. Ya hemos llegado a donde Larsen quería. Esta posición ya había sido vislumbrada por Larsen cuando jugó dama por F7 jaque. Ahora, el próximo paso para las blancas, quiero decir, es crear ese peón pasado. Como las negras lo saben, insisto, Gligoric era un jugador fortísimo de la época, jugó B4 para dificultar al máximo ese plan. Porque después de C3 contestó con B3. La idea de las negras es que si las blancas optasen por cambiar directamente este peón por este, las negras tengan la posibilidad de contraatacar atacando este que queda retrasado en B2. Y efectivamente las blancas jugaron C4, Gligoric, claro, tenía que mover algo, tenía que rellenar la planilla, así que optó por G6 y ahora Larsen no se apresura. Antes de acelerar las operaciones decisivas en el centro y en el flanco de dama, primero fija los peones del flanco de rey, una parte de la técnica muy importante. G4, H5, G por H5, G por H5 y H4. Otra fase del final terminada. Ahora tenemos fijados los peones del flanco de rey y vamos a pasar a la acción decisiva. Pero, insisto, Gligoric era un jugador muy fuerte y ahora hace la mejor jugada, encuentra la mejor defensa. Después de rey C5, rey por peón, rey E4, las blancas consiguen la oposición, es decir, se llegaría a esta posición tocándoles jugar a las negras. Y entonces las negras perderían el peón de B3 sin remedio y a continuación la partida estaría ganada.
Espero que ustedes ya hayan estudiado el concepto importantísimo de la oposición en los finales de reyes. Si no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que lo hagan ya, porque sin eso no se pueden entender los finales de reyes y peones. Es decir, esta es la oposición y aquí si le toca jugar al negro está claramente perdido. Por lo tanto, en la posición en la que nos encontrábamos antes, Grigorich, sabedor de ese detalle, hace esta sutileza, rey c6. La idea es que después de rey e5, que lógicamente es lo que jugó Larsen, rey c5, ahora, después de rey e4, rey por peón, rey e3, rey d5, efectivamente las blancas capturan este peón, pero la diferencia está en que al rey negro le da tiempo a venir a capturar este de h4 y, si ustedes quieren comprobarlo en su casa, los dos peones coronarían al mismo tiempo y la partida sería tablas. Pero entonces Larsen aplica otra de las herramientas básicas para dominar los finales de reyes y peones, la de la triangulación. Larsen va a triangular por estas casillas para conseguir esta misma posición, pero tocándole jugar a las negras, en cuyo caso, como hemos visto, están perdidas. ¿Cómo se consigue eso? Rey f5, con la idea de amagar, digamos, se amaga tomar este peón, salvo que las negras juegan correctamente, y lo hacen. Rey d4. Si ahora el blanco va a por el peón, solo entonces Grigorich tomaría el de c4 y después tomaría el de b2. Pero, como digo, la idea de Larsen es triangular. Ya tiene la oposición, los reyes están enfrente y le toca jugar a las negras. Y ahora consigue la misma posición que antes, pero tocándole jugar al negro. Rey por peón, rey e4, y el resto ya es automático. Rey c5, rey d3, rey d5, rey c3. Como pueden ustedes comprobar, las negras están completamente perdidas. Capablanca dijo: el ajedrez se empieza a estudiar por el final. Sus razones tenía. Piezas de mármol, un material casi tan duro como Sir Thomas, un correoso jugador británico que era uno de los mejores de su país a principios del siglo XX. Sir Thomas lleva las negras en la partida que vamos a ver a continuación. Su rival es Edward Lasker, que no tiene nada que ver con el excampeón del mundo Emanuel Lasker, quiero decir que no eran parientes, aunque sí llegaron a ser amigos y ambos fueron alemanes de nacimiento, pero después Edward Lasker se nacionalizó estadounidense tras la Primera Guerra Mundial. Edward Lasker llegó un día a Londres en 1912, se encontró con Sir Thomas y decidieron jugar una partida amistosa. Eso es lo que vamos a ver. Lo que ellos no sabían antes de empezar es que esa partida iba a ser inmortal. Edward Lasker tenía la iniciativa de las piezas blancas y comenzó el juego con D4. F5 fue la contestación de Sir Thomas, la defensa holandesa. Ahora, las blancas suelen jugar caballo F3, G3, alfil G2, C4, es decir, un tratamiento posicional. Eso es lo que se lleva en nuestros días. Pero en aquel entonces la moda era distinta, por supuesto. Y la segunda jugada fue caballo C3. Caballo F6, caballo F3, E6. Por supuesto, la idea de las blancas es romper el centro cuanto antes con E4, pero previamente tienen que clavar al caballo de F6 con alfil G5. Alfil E7, el caballo desaparece para que deje de controlar la casilla E4 y ahora inmediatamente E4. F por E4, caballo por E4. Las negras deciden que lo mejor es sacar el otro alfil en fianqueto, por eso juegan B6 para colocar el alfil en B7. Caballo E5, una jugada que hoy en día criticaríamos porque lo más racional, lo más lógico, en lugar de caballo E5 sería alfil D3 y desarrollar las piezas tranquilamente. Pero bueno, ya digo que en aquella época tenían una tendencia más agresiva que la actual. La parte buena de caballo E5 es que se amenaza dama H5 jaque, de manera que si G6, caballo por G6, etc. Pero claro, las negras en lugar de alfil B7 primero se enrocan. Eso es lo que hizo Sir Thomas. Edward Lasker jugó alfil D3.
Y ahora alfil B7. Claro, no tenemos aquí a Sir Thomas para preguntarle qué hubiera hecho contra alfil por E5, D por E5, caballo C6, con la idea de dama H5, torre F5. Seguramente hubiera retirado su dama H3 pensando que tenía compensación por el peón sacrificado. Yo, sinceramente, no la veo. En cualquier caso, Sir Thomas optó por alfil B7 y eso es lo que importa. Edward Lasker continuó el ataque, dama H5, y ahora cuidado, porque las amenazas son muy serias. Se amenaza principalmente caballo por F6 jaque, seguido de mate en H7. Sir Thomas, como he dicho antes, tenía fama de ser un jugador muy correoso, pero aquí metió la pata. Consideró que bastaba con defender el punto H7 en la segunda fila colocando la dama en E7, y eso es lo que hizo. Pero ahora sí que no tenía elección, ahora tendría que haber tomado obligatoriamente en E5, el caballo de E5, y después seguir con torre F5. Vean lo que pasó. Afortunadamente, también hay que decirlo, este error de Sir Thomas nos permite ver y disfrutar de esta joya. Dama por H7. Las blancas sacrifican la dama. Hay que tomar en H7 y entonces caballo por F6, jaque doble y descubierto. Y ahora hay que jugar rey H6 porque si rey H8, caballo G6 es mate con los dos caballos. Qué bonito. Y ahora fíjense qué secuencia de jugadas, todas ellas únicas para las negras. Después de rey H6, caballo de E5 a G4 jaque. Rey G5. H4 jaque. Única, rey F4. G3 jaque. Única, rey F3. Alfil E2 jaque. Única, rey G2. Torre H2 jaque. Única, rey G1. Y ahora las blancas, en un ejercicio de perfecto sadismo, podían elegir entre dos formas de dar mate, o bien en roque largo, o bien la que prefirió Edward Lasker, que fue rey D2, por aquello de que la torre queda más lejos al dar mate y eso le parecería más elegante, digo yo. En fin, si ustedes son capaces alguna vez de producir un mate tan precioso como este, creo que nadie les criticaría si lo ponen en un cuadro.